como siempre me gusta mucho hablar, pero más me gusta escuchar, así que la idea es esa, ¿no? De que podamos entramar desde este lugar. Yo he preparado una presentación, pero más que nada para ir apoyándonos en algunas cuestiones un poco más visuales, las cuales por supuesto van a tener a disposición cada uno y cada uno de ustedes, pero bueno, la idea es que podamos interactuar, que podamos dialogar y bueno, ser parte de esta reflexión tan necesaria, ¿no? Sobre todo en esta temática. Perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por estar de nuevo con nosotros y gracias al resto de colegas que siempre se suman a las cosas que les proponemos. Creo que hoy es un tema súper interesante que da mucho debate. Cuando lo hablamos con vos, yo tenía así como todo un interés personal porque empecemos a hablar de ciertas cosas y visibilizar a los que somos más invisibilizados en algunas áreas de nuestra vida. Así que, bueno, lo dejo en tus manos y yo te voy acompañando. Perfecto. Y sobre todo esto de comprender, ¿no? Más allá de la charla interesante que tuvimos contigo, Florencia, de que nos dediquemos o no nos dediquemos al área Hay un micrófono, ahí está. Perdón, sí. De Florencia, ahí está. Que más allá de que nos dediquemos o no nos dediquemos al área especial de salud mental perinatal, la temática que hoy nos convoca atraviesa muchas de las circunstancias de las demandas. Buenas noches, ahí hay un invitado. A las demandas y a los pedidos de consulta que podemos tener en nuestros espacios. Entonces, bueno, por esto es esta cuestión de invitarnos a dialogar sobre las implicancias de la violencia obstétrica, y notarán que no me voy a detener particularmente en aspectos que tengan que ver con conceptualizaciones o con aspectos que por ahí, desde una manera más automotivada, lo podemos leer cada quien desde su particular motivación, insisto con eso, pero queríamos proponerles esto, ¿no? Una instancia de diálogo, una instancia para entramar y sobre todo para que escuchemos diferentes experiencias y bueno, ver cómo desde la práctica lo podemos abordar y empezar a hilar, ¿no? A hilar esta trama, que cuando tiramos algo de la trama encontramos cuestiones muy profundas a las cuales hay que seguir desandando, ¿sí? Bien. Vos me vas diciendo, Flor, si se me escucha bien. Yo voy a compartir una presentación. A ver, ahí. Necesito, si me puedes confirmar, Florencia, que ven la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla, Florencia? Florencia tiene el micrófono apagado. María, hola, buenas tardes, un gusto verte nuevamente. Y nos vemos nosotros. Gracias, Andrea. No, de nada, se ve solamente nuestras caras, no se ve lo que estás compartiendo. Ah, perfecto, gracias por avisarme. No, de nada. A ver, ahí vamos. Vamos a ver si lo puedo compartir desde acá. Presentar, si me dan un segundo. Conozco el motivo por el cual está tan lenta mi computadora. Sepan disculparme un segundo. Ahí me tendría que aparecer. No me aparece la opción. A ver. A mí me aparece como que la estoy compartiendo la pantalla, pero creo que ustedes no están pudiendo ver nada. No, yo no la... A ver.
Ahí deberían poder ver. No, María, no se ve. ¿Querés mandármela por WhatsApp y yo la abro? ¿Intento yo compartirla? Qué extraño, me figura como que se puede ver. ¿Soy la única que no la ve o hay alguien más que no puede ver? No, no se ve, creo, por lo menos yo tampoco. Ah. Ahí está. A ver. Ahora ¿Ahí no está? me aparece. Ahí la vemos. Ahora sí. ¿Ahí la ven? Pero Sí. bueno. Perfecto. Es que desde el sur hasta ahí me parece que hay un poco de delay. A ver, he oculto esto acá. Perfecto, sí, estoy presentando para todos. Ahí tendrían que ver bien, todos y todas. Yo lo veo perfecto. Nahuel, Coti, Bien. Nadia. Se ve bien la presentación. Gracias. Listo, muchas gracias. Ahí vamos entonces. Si no, apelamos a la improvisación, lo cual también es maravilloso. Bueno, les decía esto, ¿no? De dialogar acerca del impacto de la violencia obstétrica, pero fundamentalmente centrándome y centrándonos en la salud mental de la mujer y en los vínculos familiares. ¿Por qué me parecía importante y nos parecía importante cuando surgió la posibilidad de dialogar sobre este tema, de centrarnos en la salud mental y en los vínculos familiares, particularmente por las implicancias desde la salud integral que tiene per se la violencia obstétrica y poder corrernos por un momento de la mirada exclusiva sobre qué es la violencia obstétrica y ampliar un poquito la mirada. Entonces, en este encuentro, lo que las invito y los invito es a que podamos precisamente hacer este ejercicio, ¿no? De observar con atención y con intención para tratar de sacar esta lupa un poco más bien, si se quiere, desde la capacidad de observación que cada quien tiene, para empezar a poder pesquisar algunos detalles, algunas cuestiones que parecieran que no están directamente vinculadas con la violencia obstétrica, pero cuando nos ponemos a desarmar y desentramar la temática, empezamos a ver las enormes interrelaciones. La idea es entonces, y la invitación es, que nos podamos dialogar acerca de esto. Lo primero que me parecía importantísimo es que podamos dialogar acerca de algunas representaciones y creencias que de alguna manera hilan estas tramas sociales acerca de lo que se considera un embarazo, de lo que se considera un parto, un puerperio. ¿A partir de qué? A partir del lenguaje. El lenguaje y la comunicación estructuran el sentido de realidad que podemos brindarles a las experiencias y a las vivencias. Por lo tanto, poder pesquisar cuáles son aquellas representaciones sociales nos acercarían de alguna manera a qué es aquello que se considera como salud, como enfermedad, cuáles son las prácticas o las intervenciones médicas, psicológicas, terapéuticas, que se esperarían o que estarían de alguna manera naturalizadas o dentro de las prácticas de atención en embarazo, parto y puerperio. Desde allí entonces, por lo general, si hiciéramos un estudio sociológico y nos pusiéramos a hacer un trabajo de investigación preguntando a diferentes personas de varios contextos con qué se asocia por lo general el parto, está de alguna manera vinculado con algunas de estas imágenes, ¿sí? Y hay estudios desde la sociología y desde la psicología social muy interesantes respecto a las representaciones sociales que hay en relación al parto. Ver esto de que por lo general son mujeres con una desorganización emocional,
donde hay gritos, donde hay llantos, donde está esta sensación de sentirse perdida, donde hay cuestiones que se vinculan con el no control. Todos estos aspectos suelen, a nivel de las representaciones sociales, estar vinculados con lo que es un parto. Si nosotros contemplamos que un parto fisiológico que respete los tiempos propios de la fisiología y los ritmos propios de la fisiología, y si además de este respeto propio de la fisiología lo acompañamos con un contexto, un ambiente y un acompañamiento profesional que resguarde estas cuestiones vinculadas con la fisiología, con la salud mental y con la atención desde la salud integral, claramente estas imágenes caerían por su propio peso, ¿sí? No deberían suceder situaciones de trabajo de parto donde estas sean las imágenes que se observen. El parto con estas características, con estas imágenes, claramente ya a simple vista podemos advertir que hay algo que no se está realizando de la manera adecuada. O no se están realizando las intervenciones necesarias, o se están realizando intervenciones innecesarias y de rutinas acríticas, o esa mujer en trabajo de parto no está teniendo el acompañamiento físico y emocional que necesita, o no se está respetando sus tiempos fisiológicos, carece de información, y también empezamos ya desde este lugar a ingresar en el terreno de la violencia obstétrica, que es todo esto que yo venía comentándoles recién y un poquito más. Yo acá te voy a pedir, Florencia, que si hay alguna pregunta que estés realizando, me la vayas compartiendo, así lo vamos dialogando, ¿sí? Bueno, perfecto. Por ahora no. Listo. Vamos, bien. Acá les voy a pedir que hagamos un primer ejercicio, ¿sí? Para quienes saben un poquito y me conocen y hemos tenido la posibilidad de entramar encuentros, y para quienes no me conocen es ocasión de poder comentarles, dentro de una de las formaciones, si se quiere, o de las bases en las cuales me asiento profesionalmente, está la narrativa fenomenológica existencial. Y desde ahí vengo realizando un trabajo de investigación ya desde el año 2013 en adelante, particularmente centrado en la violencia obstétrica. Desde esa consonancia y resonancia les invito a que hagamos, y los invito a que hagamos un ejercicio. Les voy a pedir ahora que dejen todo lo que puedan estar teniendo para anotar, para registrar, que dejen de lado un poquitito esta hiperactividad del neocórtex que deben estar teniendo ahora seguramente. Y les voy a pedir que con muchísima predisposición emocional, con mucha cognitiva y emocional, y con mucha intención consciente de sintonizar, vayamos a escuchar un breve relato de una mujer a la que en esta ocasión le vamos a llamar Laura. De una manera también sumamente profesional, ética y empática, vamos a agradecer a Laura por permitirnos compartir este pequeño extracto de una entrevista que yo le realizara. De esta manera nos va a permitir, desde el relato en primera persona, empezar a desentramar algunas cuestiones que se vinculan con la violencia obstétrica y con estas implicancias de las que hacíamos mención anteriormente en relación a la salud mental y a los vínculos familiares. Entonces, nuevamente pedirles atención, intención, quien guste y quiera, si se siente cómodo, puede inclusive cerrar los ojos o apagar la camarita como para estar en una situación de intimidad con el relato. Las siglas PS, psicóloga, que en este caso soy yo, y la L de Laura. ¿Y qué es eso que me cuentas que es tan difícil? Yo creo que todo. A veces, a la noche me despierto sobresaltada. J, su pareja, me dice que parece que estoy con pesadillas. Tengo esas pesadillas y esas sensaciones. ¿Qué sensaciones? De dolor. Es dolor.
Me toco la panza porque me sigue doliendo. Y las costillas, la espalda, la vagina, el pecho y todo. Me duele el cuerpo y me duele lo que pasó. ¿En qué sentido decís lo que pasó? A ver, es sentir ese dolor una y otra vez. El brazo atado, la enfermera que me agarraba de los hombros porque yo me quería medio incorporar en los pujos. Los gritos de la doctora que me decía, puja con fuerza, no me estás haciendo bien la fuerza. Esa sensación de ardor en el cuerpo y esa soledad. ¿Soledad? Porque Jota no estaba conmigo. Tenía miedo, estaba asustada por mi bebé. Lo sentía bajar, pero es como se subía al toque, como que no bajaba. Quería que alguien me ayudara y no me sentí invisible, ¿sabes? A veces, como te decía, me despierto sobresaltada con esa sensación de estar sola. A veces eso me hace vomitar, porque como que se me revuelve algo adentro. Me cuesta dormir, me cuesta conciliar el sueño, doy vueltas, lo miro a T, lo miro y lloro, le pido perdón. ¿Le pedís perdón a tu bebé? ¿Por qué sentís que tenés que pedirle perdón? Es que sabes que siento culpa, culpa por la forma en la que nació. No lo pude ver ahí nomás. Yo vi a mi bebé 1 hora después de que había nacido. Y pensar en eso me hace llorar. Me da tristeza. Cuando le doy la teta, trato de no pensar en eso porque me afecta. Y lloro, y no quiero llorar. Cuando mi bebé llora, quiero que él esté bien. Quiero hacerle bien. Pero siento que no puedo con todo lo que pasó. Me gustaría, por favor, quien tenga ganas y guste, compartir algunas emociones, algunas sensaciones, algo que haya podido registrar de este brevísimo extracto de una entrevista, y luego yo les voy a ir proporcionando algunos datos más como para que podamos entender las implicancias de lo que llamamos violencia obstétrica, que va más allá de un tiempo cronológico y tiene que ver con una resonancia afectiva. Si alguien gusta habilitar su audio, siéntase en la total libertad porque la idea es que charlemos. Bueno, voy a empezar yo con una palabra. Dale. Dale. Angustia. Te digo que hasta se me revolvió el estómago en pensarlo. Sí, para mí fue... Sí. María, fue muy emotivo, pero duro a la vez, y bueno, me entristeció mucho pensar en la escena, digamos, de cuando ella estaba, cuando Laura se sentía sola. Fue muy, muy triste, digamos. Hola, ¿se me escucha? ¿Se te escucha? Sentí mucha empatía, y ya que recordé mi propia historia de vida, así que casi te podría decir que puedo comprender la tristeza y la angustia que habrá atravesado Laura. Hola a todos. A mí me... Dale. Me hizo pensar al momento en el que ella le pide perdón, sentir culpa en el parto. No soy madre, pero me imagino que debe ser un sentimiento muy fuerte y terrible, sentir culpa hacia tu hijo en tu propio parto. Eso. José. Sí, yo es como que por ahí me preguntaba de cuándo es esto, digo, pero no sé si es lo que importa, pero por ahí me sonaba como un relato hasta, digo, no sé si será de hace mucho, pero digo, seguramente esto sucede. Igual lo que vivió no es lo que importa, no es, digamos, cuándo fue. También me genera eso como una especie de pena
por la culpa que ella siente cuando ve el bebé y siente culpa por el bebé, me generaba así, bueno, me conmovía eso, esa parte del relato. En eso comentando, en eso que estás comentando, si lo pudiéramos, el tiempo es muy importante, ¿sí? ¿Cómo nos resuena la experiencia? ¿Como algo que pasó hace mucho o como algo que pasó relativamente hace poco tiempo? ¿Cómo les resonó el relato? A mí es como que en esas partes de que estaba atada, digo, no puedo creer si eso pasa ahora. Eso fue lo que me pasó. Entonces desde ahí dije, no puede ser muy reciente esto, pero capaz que sí pasa. Con esa parte sobre todo que me impactó, digo, quizás desde hace un tiempo atrás. Uh-huh. Yo contrariamente, Entonces, perdón, sí. contrariamente, por experiencia de conocidas mías también lamentablemente, me resuena como que pasó ahora, porque uno, por la angustia que ella lo expresa en sus palabras, en su relato. Y si pudiéramos, creo que esta temática nos invitaba a hablar de las vinculaciones familiares. ¿Dónde aparece este vínculo bebé? ¿Cómo es ese vínculo con el bebé? Y aparece J, ¿no? La pareja. ¿Y cómo aparece en el relato? ¿Desde la presencia, desde la ausencia, desde una ausencia elegida o no? Hola María, ¿se me escucha? Perfecto. A mí me genera mucha impotencia tu primera pregunta. Lamentablemente debo decir que me resuena un relato actual y por supuesto que creo que no fue elegido, ¿no? Esa ausencia de su referente, de su compañero, la necesidad de estar acompañada, ¿no? En ese momento y intuyo que con gente desconocida. Quizás me equivoco, intuyo con gente desconocida, o al menos no preparada, ¿no? Y en esto, exactamente como lo están comentando, es un relato de una experiencia de parto y de nacimiento de enero de este año, pero que la entrevista yo la he tomado la semana pasada, ¿sí? Entonces vemos que fue de enero de este año, pero la semana pasada estamos hablando de finales de mayo, es decir, ya habían pasado aproximadamente 5 meses desde esa experiencia, el relato se sigue narrando así. Y en esto tenemos que empezar a prestar particular atención porque las vivencias vinculadas con estrés postraumático por lo general suelen tener esta como cuestión temporal donde el relato pareciera que está narrado desde algo que sucedió en la inmediatez pese a que ya a nivel cronológico ha pasado algún tiempo. ¿Sí? Se relata con la misma reviviscencia permanente como si estuviese ocurriendo una y otra vez. ¿Sí? Eso ya de por sí nos invita a prestar una particular atención. Por eso me parecía interesante comenzar con este relato de Laura y que lo tuviéramos presente para todo lo que vamos a ir compartiendo a lo largo de este encuentro. Yo voy a volver a la presentación, si alguien más gusta decir algo, por favor, se sienten la libertad. Necesito que me digan, por favor, si se ve lo que estoy proyectando. Yo veo, pero todo negro. No sé si alguien más ve mejor. Ahí se ve. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, no nos va a ganar la tecnología. Esta cuestión de los relatos, ¿no? Yo las invitaba y los invitaba a partir desde ahí, desde contemplar los relatos y la historia de vida, porque particularmente en nuestra profesión, desconozco si hay alguien que no sea psicólogo o psicóloga y que tenga otra profesión vinculada con la salud, pero más allá de la profesión en sí, estamos atravesados y vinculados por el relato, por la palabra.
ya sea el relato a través de la palabra per se, ya sea a través del lenguaje corporal, a través del emocional, y lo que nos encontramos en nuestros espacios de quehacer profesional es precisamente el relato, es la palabra, ¿sí? Y desde ahí que me parecía interesante que podamos como empezar a desentramar y a repensar esta temática. De ahí que los invito y las invito a compartir algunas cuestiones que se vinculan con estas historias de vida, ¿no? Para Brunner, ya, miren la fecha, 1991, no son textos muy contemporáneos, relativamente muy contemporáneos, pero sí que comienzan a estructurar de manera más metódica y académica la estructuración del relato y la historia de vida como parte del estudio en salud mental. Brunner nos invita a pensar que las narrativas son una clase de construcción lingüística y discursiva por medio de la cual el narrador, es decir, quien cuenta la historia, va a concatenar eventos, es decir, va a relacionar eventos, situaciones y circunstancias. Va a construir un significado de esa situación y va a buscar dar sentido a sus experiencias. Y Raleigh y Howe nos dicen que mediante el análisis narrativo del relato, se busca entender cómo las personas pensamos, y acá nos incluimos todas y todos, pensamos los sucesos, entendemos el mundo, para lo cual es esencial estudiar cómo hablamos de los eventos de nuestra vida y qué sentidos les damos. Y volvemos de nuevo al relato de Laura, ¿sí? Cómo Laura va de alguna manera en este pequeño extracto que yo les compartí, concatenando estas diferentes situaciones del parto y del nacimiento, del parto que ella tuvo y del nacimiento que tuvo su bebé, porque siempre es importante que recordemos que hay dos personas, dos seres humanos involucrados en ese proceso, la mujer que pare y el niño o la niña que nace. De la misma manera que en la gestación hablamos de embarazo y gestación, y que en el puerperio hablamos de puerperio y de crecimiento. Es la invitación a pensar mucho más allá de la fisiología y de la anatomía. Entonces Laura en este pequeño extracto nos va invitando a pensar en eso, ¿no? En cómo ella, dándoles a estas cuestiones, se aparece algo que una de ustedes comentó como la culpa. Empieza a visibilizar la culpa y quien hizo ese comentario se preguntaba, ¿cómo puede alguien sentir culpa por el nacimiento de su bebé? Y luego estaban estas sensaciones físicas que también surgieron en algunos de ustedes, y el registro emocional también. Bueno, esto es muy importante porque nos invita a pensar cómo Laura puede estructurar ese relato con los recursos emocionales y psíquicos que tenga para poder darle sentido a esa experiencia. Y en función, de alguna manera, para estructurarnos en estas cuestiones vinculadas con las bases desde donde partimos al analizar la violencia obstétrica, en nuestro país vamos a contemplar la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales en sus diferentes tipos y modalidades. Desde esta ley se desprende que violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresado en un trato deshumanizado, un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales de conformidad con la ley 25.929, la ley de parto respetable. Es importante que nosotros podamos contemplar y conocer los aspectos de protección jurídico, el marco legal, el marco normativo, porque tiene que ver con uno de los aspectos fundamentales de nuestro quehacer profesional, de brindar información y contención desde las diferentes áreas. Me parecía interesante contextualizar a nivel legal, no solamente desde dónde proviene la cuestión de bases jurídicas, sino también esta definición que se expresa en la ley 26.485 de violencia obstétrica. Para ello les voy a pedir que no perdamos de vista este aspecto que figura en la definición.
Violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos. Esto ya de por sí nos abre el panorama a pensar y a reflexionar acerca de si la violencia obstétrica únicamente la debemos contemplar en el momento del parto y del nacimiento, o hay algunas otras cuestiones que son importantes, que las podamos visibilizar, que tienen que ver con las distintas etapas del ciclo vital, del ciclo evolutivo, preconcepción, embarazo, parto, puerperio, crianza, donde estas cuestiones de asistencia profesional van a estar directamente vinculadas y relacionadas. Esto lo voy a nombrar muy brevemente porque poder explicar, compartir cada uno de estos aspectos nos llevaría otro encuentro más, el cual por supuesto tendremos siempre que quieran, pero me parecía importante poder contextualizar un poco. Recién teníamos la definición, si se quiere, un poco más conceptual y técnica de lo que sería violencia obstétrica. La Organización Mundial de la Salud elabora, mejor dicho, una definición operacional, es decir, cómo nos damos cuenta que hay violencia obstétrica, particularmente pensando y posicionándonos en el momento del parto y del nacimiento. Violencia obstétrica, según la OMS, gritar, ridiculizar o ignorar a las pacientes e incluso evadir algunas opiniones de la mujer que está a punto de dar a luz. Efectuar la maniobra de Christeller, que es la maniobra que está realizando la profesión de la fotografía que compartí. Maniobra que es prohibida y absolutamente contraindicada por la Organización Mundial de la Salud y que pese a todas las contraindicaciones en la actualidad se sigue realizando de manera indiscriminada. Practicar de manera rutinaria la episiotomía, realizar tactos frecuentes y de repetición, obligar al parto en posición horizontal o inmovilizada, realizar la maniobra de Hamilton, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas que aceleren el nacimiento sin el consentimiento de la madre, por ejemplo, el uso de oxitocina sintética. Realizar el parto vía cesárea, existiendo condiciones para el parto vaginal, y el impedimento al ingreso de un acompañante cuando las condiciones de parto son adecuadas, y acá me salté una, la inadecuada atención a emergencias obstétricas. Entonces vemos todo esto, ¿no? Vemos la enorme cantidad de conductas, prácticas y rutinas e intervenciones que están contempladas como parte de la violencia obstétrica, y esto únicamente centrándonos en el momento del trabajo de parto, el parto y el nacimiento. Obviamente, siempre hablamos de aquellos otros aspectos que les invitaba a pensar anteriormente, preconcepción, embarazo, puerperio, claramente esta definición operacional se adopta unas matices sumamente muchas más complejas. Y en el relato de Laura aparece la palabra dolor, aparece de alguna manera desde una resonancia más bien simbólica el sufrimiento. Y me pareció importante traerla a Consuelo Ruiz, una partera española que ha trabajado muchísimo por la visibilización de la violencia obstétrica, lo cual ciertamente ha tenido sus costes para su profesión, como toda persona disruptiva y que de alguna manera interpela paradigmas, siempre ha tenido resistencias, tanto ella como muchos otros más, pero en función de muchas investigaciones, entre las cuales están las prácticas realizadas por Consuelo Ruiz, es que algunas realidades vinculadas con la violencia obstétrica por lo menos se empiezan a interpelar, se empiezan a cuestionar. El dolor, nos dice Consuelo, ha sido creado e institucionalizado por la ignorancia, y se mantiene porque constituye un formidable instrumento de poder. Acá vemos esto que les comentaba anteriormente de las representaciones sociales, de las tramas comunitarias, de la idiosincrasia propia de un lugar, de los conceptos de salud y enfermedad. Los enemigos del parto son 4: la ignorancia, el miedo, el dolor y la impaciencia, nos dice Consuelo. Y si comenzamos a hilar un poquito más fino en estas cuestiones vinculadas con la violencia obstétrica,
aparecen algunos de estos aspectos. Y en esto es donde nos centramos particularmente cuando decimos, bueno, la violencia obstétrica, además de tener todas estas implicancias de las que venimos dialogando, tanto conceptualmente como operacionalmente, tiene una resonancia en la salud integral que no está específicamente relacionada o ceñida a la experiencia y a la vivencia de una persona desde lo particular. La violencia obstétrica está relacionada con el paradigma médico hegemónico, estas formas de hacer, de alguna manera, de hacer salud o de brindar terapéutica o atención relacionada con el modelo médico hegemónico, por supuesto muy de la mano del modelo biomédico, es decir, aquel que está centrado en los aspectos fisiológicos y anatomofuncionales. La violencia sobre los cuerpos, la corporeidad, más allá del cuerpo físico, el sentido simbólico que cada persona adscribe a su esquema y estructuración de imagen corporal. La vulneración del cuerpo per se y la corporeidad, lo que les decía recién, la medicalización sin ningún tipo de criterio, de juicios o de bases que contemplen costes-beneficios. La negación del deseo, es decir, hay un deber ser, esto se hace así y no de otra manera, independientemente de lo que se puede expresar como deseo o voluntad. Una apropiación de la experiencia, también lo escuchamos en el relato, esto de que a veces algunos profesionales suelen referirse, por ejemplo, hoy hice un parto, o voy a hacer el parto, hoy tuve 2 partos a la mañana y 2 partos a la tarde. En realidad, ¿quién hizo el parto? ¿Quién tuvo el parto? ¿Fue el profesional, la profesional o la persona que efectivamente transitó por esa situación y esa experiencia de vida? ¿Sí? En el relato que les compartía de Laura, lo que ella recuerda que la médica les decía, no me estás haciendo bien la fuerza. O sea, ¿para quién era esa fuerza de pujo que tenía que realizar y que era necesario que realizara Laura? ¿Para la médica o para que ella pudiera ayudar a su bebé a pasar por el canal de parto? Entonces, esta apropiación experiencial a veces es tan sutil y está tan naturalizada que por naturalizada no la interpelamos. Y es importante empezar a pesquisar estas cuestiones en el relato. Impacto en la resignificación vivencial, es decir, cómo significamos emocionalmente las experiencias luego de que esas experiencias ya han transitado. Lo que Laura nos invita a pensar en el relato, cómo ella en el momento actual significa emocionalmente y connota emocionalmente esa experiencia que tuvo hace unos meses atrás, en enero. La justificación de las diferencias genéricas, es decir, porque sos mujer, debes hacer esto, porque sos hombre, debes hacer esto otro, o está permitido que, o está prohibido que. Estas diferencias genéricas también a veces son tan sutiles que pasan muchas veces desapercibidas, o tienden a ser de alguna manera vinculadas con un buen trato. Una de estas diferencias genéricas está en el uso del diminutivo. El mamita, el embarazadita, el papito. Desde el relato, el uso del diminutivo, en primer lugar, atenta contra el sentido de identidad de una persona. No se le está reconociendo un nombre, ¿sí? A veces se habla de la mamita, de la placenta fisurada de la habitación 9, de la prematura, de la que viene por segunda vez, del papá que no se bancó el parto. Ahí hay unas cuestiones ya de connotación, además de peyorativas, que son un avasallamiento contra la identidad personal y compartida. Sobre todo también pensando que el lenguaje y el discurso, en muchas circunstancias, apelar al uso del diminutivo infantiliza, ¿sí? Y si en un momento de trabajo de parto y parto hay una persona que se siente infantilizada, claramente ahí la posibilidad de que sea víctima de cualquier tipo de violencias es lamentablemente mucho más asequible. La patologización y las etiquetas también tiene que ver con los que les comentaba recién, el trato peyorativo, esto de tender a hablar por la patología más que por el nombre de la persona, el tender de alguna manera a etiquetar de acuerdo a la condición socioeconómica, de acuerdo a la configuración familiar, de acuerdo a la identidad sexual y de identidad de género, es decir, todas estas cuestiones también están directamente relacionadas con violencia obstétrica.
rutinas, intervenciones y conductas acríticas, es decir, aquellas prácticas que se realizan sin ningún tipo de interpelación, porque simplemente se realizan de manera rutinaria. Y estas intervenciones y rutinas, conductas acríticas, las cuales el doctor Augusto Pronsato, ay, perdón, me asustó las cuales el doctor Augusto Pronsato, de allí de Córdoba, las ha explicado maravillosamente en varios de sus libros y de sus publicaciones. Invito a leerlo al doctor Pronsato, que es maravilloso y sumamente, no nos permite hablar de una manera tan clara y tan contundente que respecto a las conductas acríticas es uno de los materiales de lectura necesarios, si se quiere. Y luego también la violencia obstétrica vinculada con esta afinidad con el paradigma heteronormativo, es decir, lo que se espera que se realice desde la heteronormatividad, por lo cual claramente acá nos estamos dando cuenta que todas estas cuestiones que se vinculan con los basamientos de la educación sexual integral, por ejemplo, se están pasando totalmente desapercibidas porque no se contemplan aquellas cuestiones que tienen que ver con la integridad, que tienen que ver con la perspectiva de género, que tiene que ver con el derecho, con el respetar la diversidad, es decir, con todas estas cuestiones que son necesarias e importantes, que desde el punto de vista clínico, psicológico y terapéutico o asistencial, las tengamos en cuenta. Y por otro lado, que estos aspectos relacionados con violencia obstétrica no suceden única y exclusivamente en las instituciones sanitarias, públicas o privadas, ¿sí? Por lo general son los espacios donde suelen realizarse o visibilizarse de una manera más clara este tipo de violencias vinculadas con lo obstétrico. Pero también situaciones de partos domiciliarios o de partos asistidos por profesionales no directamente en instituciones clínicas también pueden ser objeto de violencia obstétrica. Porque el punto acá no es el lugar en sí donde se realice, sino los paradigmas de atención desde donde se posicione la persona o el profesional que acompañe y asista el momento del parto y del nacimiento. Por supuesto que desde el aspecto contextual, si una institución carece de la infraestructura necesaria o tiene carencias a nivel edilicio, obviamente que eso también está vinculado con la violencia obstétrica, que no se le permitirá a la persona acceder a un sistema de atención en salud como el que sería adecuado y el cual es su derecho. Entonces, claramente la invitación a pensar en la violencia obstétrica es como a abrir el panorama a una multiplicidad de factores que están involucrados dentro de lo que es esta temática. ¿Hasta aquí hay algún comentario, algo que quisiera votar? Me encantaría poder escucharles. María, preguntaron bien cómo era el nombre del doctor. Lo mismo yo se los voy a dar como bibliografía, pero es Augusto Pronsato. Perfecto. No sé si maravilloso. No sé si hay alguna colega o colega que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario hasta acá. Bueno, si no, seguimos y a medida que vamos desandando la temática, vamos dando espacio, por supuesto, al intercambio, que es lo más rico y lo más nutricio. Esto que les compartía recién tiene que ver con poder posicionarnos desde una manera más integral en todas aquellas cuestiones que atraviesan a la violencia obstétrica. Claramente que si nos posicionamos desde estas cuestiones, nos resulta muy sencillo, aunque no sea la expresión, sino muy claro, esa es la expresión que busco, nos resulta muy claro poder entender las implicaciones que tiene la violencia en los vínculos. Perdón, ¿alguien quiere aportar algo?
No, hay un micrófono que se dispara, María. Ah, listo, listo, listo. Bien. Bueno, entonces les comentaba, ¿no? Bueno, veíamos todos estos aspectos que se vinculan con violencia obstétrica, recordábamos un poco lo que Consuelo Ruiz nos invita a pensar acerca del parto, vemos aquellas cuestiones que se vinculan con los lineamientos que estructura la Organización Mundial de la Salud, y nos encontramos con imágenes de nacimientos y de partos como estos, ¿sí? Claramente son imágenes súper contemporáneas, no están traídas de los libros de obstetricia de hace 50 años atrás, y eso también nos tiene que de alguna manera invitar y convocar a la reflexión permanente. Más allá de que nosotros no tengamos la capacidad de poder modificar alguna de estas situaciones si no estamos específicamente trabajando en el terreno in situ, pero saber que si una mujer ha transitado por un trabajo de parto y un parto en circunstancias de violencia obstétrica, las implicancias emocionales serán tales que requerirá, en el mejor de los casos, un acompañamiento desde profesionales formados y capacitados en salud mental, ¿sí? Pensar también en estas cuestiones de violencia obstétrica que están de alguna manera tan naturalizadas y que están institucionalmente habilitadas y que por no interpelarse no se modifican y no se cambian. Entonces, desde nuestro rol como profesionales en salud, es muy importante que comencemos a visibilizar para que a través de la información y de la prevención podamos, de manera directa o indirecta, modificar estas situaciones específicas de formas de nacer y de formas de parir. Acá les invito a otro ejercicio. Hace rato hicimos un ejercicio de escucha y ahora los invito a que hagamos un ejercicio de observación. Si nosotros hacemos una primera mirada un poco más rápida en la imagen, podremos observar algunas figuras, podemos observar algunas imágenes específicas, pero si empezamos a prestar atención a los detalles, si empezamos a observar desde una mirada gestáltica el todo y las partes, podemos empezar a advertir que hay otras imágenes que también están presentes en esta imagen más macro, más general, que desde una primera mirada nos pasan un poco más desapercibidas. Cuando empezamos a afinar la mirada, cuando empezamos a tener atención observacional, nos encontramos con otros aspectos que estructuran esta imagen general. Comenzamos a ver otras figuras humanas, comenzamos a ver objetos, comenzamos a ver otras quizás tonalidades en la imagen, le podemos observar detalles que en una primera aproximación nos habrán pasado un poco más desapercibidos. Y de alguna manera le proponía este ejercicio observacional para connotar la importancia que tiene, además de la escucha, la observación de las circunstancias en las cuales se realizan los nacimientos, los partos, de cómo son esas vivencias de las experiencias vinculadas con gestación, con puerperio, con crianza, con este vínculo temprano, con la lactancia, porque cuando lo observamos desde una mirada más macro, desde una primera aproximación, hablamos de esto, ¿no? De embarazo, de parto y puerperio. Y cuando empezamos a observar con mayor detalle, podemos encontrar otras cuestiones que están igualmente vinculadas con todas las temáticas que abarca la salud mental perinatal o la atención perinatal desde el punto de vista clínico, y desde la riqueza de observar en detalle, podemos de alguna manera estructurar formas de atención muchísimo más adecuadas a las necesidades de aquellas personas a las que acompañamos clínica y profesionalmente. Desde esta capacidad de observación, desde esta apertura sensoperceptiva, si focalizamos, y esta imagen me pareció muy metafórica,
Cuando hacemos foco, cuando empezamos a observar detenidamente el discurso, los detalles, los contextos, las resignificaciones en los relatos, las vivencias, las historias de vida, cuando como profesionales también nos empezamos a mirar introspectivamente, ¿no? Y a entender que a veces estas cuestiones que se vinculan con atención en parto, en puerperio, o con acompañamiento en puerperio, en crianza, nos empieza a interpelar también desde una manera más vinculada con una resonancia afectiva y personal. Es decir, cuando más ponemos atención con intención en estas circunstancias y situaciones de vida, mayor resonancia afectiva y profesional nos puede generar. Y esto es muy importante. Cuando registramos estas cuestiones que se vinculan con una resonancia afectiva personal, esas emociones nos están dando una muy buena información. Nos están diciendo que hay aspectos de nuestra propia historia de vida como personas que es muy importante que lo podamos de alguna manera acompañar con un proceso de conocimiento personal, puede ser psicoterapia, diferentes tipos de terapéuticas, a veces más vinculadas con el cuerpo, por ejemplo, biodanza, musicoterapia, es decir, las emociones nos dan muy buena información de aquellas cuestiones que son necesarias que podamos visibilizar, ya sea para fortalecer o ya sea para modificar. Desde una resonancia, pero desde la resonancia profesional nos invita a observar aspectos que desde esta primera mirada más general nos pueden pasar un poco más desapercibidos. Y es eso parte de lo que los invitaba a que podamos hacer en este encuentro, ¿no? A observar las implicancias de la violencia obstétrica con todos los aspectos que hemos ido dialogando hasta ahora, pero de una manera un poco más, más detallada, ¿sí? Y comprender que cuando pensamos en violencia obstétrica, tenemos que entender que la violencia obstétrica puede ser ejercida y realizada por cualquier persona que esté vinculada en la atención y en el acompañamiento de una persona en la etapa de preconcepción, embarazo, parto, puerperio, crianza y vínculo temprano. La violencia obstétrica puede estar vinculada, como les comentaba anteriormente, ya sea con acciones físicas, ya sea a través de acciones verbales y gestuales, donde la comunicación también es muy importante y podemos, trayéndolo a este espacio Maturana, a través del dialogar y del conversar, hacer sentir muy bien a alguien o herir muchísimo a una persona. A veces este trato peyorativo, estas descalificaciones, este ninguneo, estas etiquetas, también son parte de violencia obstétrica, y que es importante que la empecemos a visibilizar y no pensar que la violencia obstétrica única y exclusivamente es hacer una intervención sumamente acrítica, como podría ser un Christeller o una maniobra de Hamilton. La violencia obstétrica también está presente en esas circunstancias y en esas acciones que, por tan naturalizadas que están, no se reconocen como violencia. Y eso es parte de nuestro rol como profesionales en salud, de poder empezar a visibilizar esos aspectos. Desde la persona que está en recepción hasta la última persona con la que un usuario del sistema de salud se encuentra en contacto, necesitan tener y poder brindar un trato adecuado, digno, respetuoso y profesional. Esa es la primera base, el primer cimiento para poder erradicar este enorme flagelo que es la violencia obstétrica y que está creciendo a niveles exacerbados según los indicadores que realizan los diferentes observatorios de violencia obstétricas. Bueno, uno en nuestro país, que depende de la Asociación Las Casildas, y otros en otros países latinoamericanos que reflejan lamentablemente la misma situación. Pese a que hay una... Sí. No me quiero adelantar, pero capaz que me adelante. Pero el otro día, cuando hablábamos con vos, bueno, hace como 15 días que empezamos a programar esto, a mí me quedó dando vuelta esto de cualquier persona que intervenga en el proceso. Y el otro día, hablando con un grupo de colegas, hablábamos de las obras sociales. Y, por ejemplo, como las obras sociales, y esto lo digo personalmente porque me ha pasado,
por ejemplo, no están autorizando los tratamientos de fertilidad, salvo que sea impostergable. Y el criterio de postergabilidad de Magoya, digamos. Y ahí es donde nos hacemos una pregunta. ¿Para quién es impostergable? O volvemos al relato de Laura. ¿Para quién era la fuerza? ¿Sí? A veces poder correrse de esos espacios y de esos lugares y poder interpelarlo desde ahí nos hace visibilizar estos aspectos, ¿no? Lo que para una persona puede ser impostergable, para otra persona puede ser necesario en la inmediatez. Lo que para una persona puede haber sido un trato que no haya tenido una connotación de violencia de sus representaciones sociales, para otra persona puede haber sido sentido como un acto de muchísima vulneración y violencia. Entonces, es muy importante partir de esto, ¿no? Del paradigma de la diversidad, no de la diferencia. Porque si yo hablo de diferencia, entiendo que hay alguien diferente a mí, y yo me pongo en un parámetro de comparación, y ahí estamos cerrados desde el vamos. Partir del paradigma de la diversidad es entender que todos somos distintos, diferentes, y que en función de eso las resonancias afectivas que vayamos a tener de las diferentes situaciones de vida van a ser distintas, naturalmente. Inclusive en una misma persona, en diferentes situaciones, en esa misma persona, porque su historia de vida va a cambiar, porque va a tener otros matices que van a ser propios de este crecimiento y de esta evolución de ser humano que cada quien tiene, y que le es connatural. Entonces, estos aspectos también, ¿no? ¿Desde dónde es impostergable? ¿Sí? ¿Para quién es la fuerza? ¿Quién hace el parto? ¿Para quién es la lactancia exitosa? ¿Sí? Entonces, estos son aspectos esenciales que desde el relato tenemos que empezar a pesquisar, porque hacen aquellas bases a partir de las cuales la violencia obstétrica empieza a crecer escalonado y exponencialmente. Totalmente. Y en esto, bueno, esto de pensar, ¿no? Decir, bueno, todas las personas, las profesionales, los profesionales, personal administrativo, absolutamente, y acá me recuerdo particularmente de haber estado haciendo un trabajo de voluntariado en un hospital, en una situación de parto, y que había una persona que tenía que hacer circunstancialmente un arreglo en una de las habitaciones. Y la enfermera decía, bueno, pasá nomás y hacerlo. Y en esta cuestión de cómo prestar atención a varias cosas al mismo tiempo, yo estaba con mis antenitas, con muchas ganas de aprender tantísimas cosas, hace un par de años atrás, con esta necesidad de aprender de las experiencias de las circunstancias, y escuché que muy atinadamente esta persona, que era del servicio de mantenimiento del hospital, le dijo, yo no voy a entrar ahí, hay una mujer que está teniendo su bebé. Ese momento le va a pasar una sola vez en la vida, el cable lo puedo arreglar después. Le juro que nunca se me olvidó esa expresión y dije, por favor, que es necesario que contemplemos todo esto y que podamos tener ese respeto tan necesario, porque no sabemos y no tenemos idea de lo que significa ese momento del parto para la persona que lo está vivenciando. Puede ser un momento feliz, puede ser un momento deseado, puede ser un momento esperado, o puede ser que no. Entonces el acompañamiento que brinda el contexto es muy importante porque puede obstaculizar o favorecer una mejor resignificación de esa experiencia. Y desde ahí, contemplar estos aspectos que se vinculan con la redefinición de la violencia obstétrica en función de esto que también veníamos dialogando, ¿no? Del bebé recién nacido y de la persona referente afectiva, que puede ser el acompañante, el padre, la madre no gestante, la pareja, alguna persona significativa para esa mujer o para esa persona en el momento del parto, en el momento del nacimiento, y comprender esto, que la violencia obstétrica corre de escena no solamente las necesidades propias de los bebés, que tienen, casualmente hace unos días atrás fue el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento, los derechos que tiene todo ser humano en el momento de su nacimiento, de tratar de nacer de las mejores condiciones posibles, y esas mejores condiciones las garantiza y las provee el contexto y el ambiente, y las personas que participan de ese momento, y también las necesidades y la emocionalidad y la resignificación emocional de la persona referente afectiva,
que insisto, puede ser la pareja, puede ser el padre, puede ser la madre no gestante, puede ser una dula, puede ser una amiga, puede ser la madre de la mujer que está pariendo, la hermana, indistintamente del vínculo, es la persona que la mujer en el momento de parto está exhibiendo y deseando que esté presente allí en ese momento. Y la violencia obstétrica se desconoce a través de estas acciones que se vinculan con violencia obstétrica, bien digo, estas necesidades, ¿sí? Es volver a ese modelo biomédico donde el parto es un proceso puramente fisiológico, anatómico, y no se entiende que además de fisiológico, anatómico, está directamente vinculado con una resonancia psicológica y afectiva, donde los vínculos son esenciales e importantes, y donde un contexto puede, insisto con esto, facilitar o dificultar ese momento y esa circunstancia de vida que luego va a tener un impacto en la biografía de vida personal y familiar. Entonces, estos aspectos son necesarios también que los podamos interpelar y visibilizar también. Y citando a Michel Oden en estas cuestiones que se vinculan con el parto, y también teniendo en cuenta aquellos aspectos que leíamos que estructuraba de alguna manera la Organización Mundial de la Salud, Michel Oden nos dice que un parto no necesita asistencia, no requiere apoyo y tampoco acompañamiento, desde el punto de vista intervencionista, ¿sí? Un parto necesita protección. Qué bonita palabra. La palabra protección y la palabra cuidado y la palabra gentileza me parecen de una belleza existencial tan maravillosa, pero tan fuerte y tan necesaria en este momento. Entonces, un parto necesita protección. Las necesidades de la mujer en parto son todas de sentido común, seguridad, silencio y calidez. Por supuesto que además de esta seguridad, silencio y calidez, el acompañamiento vincular y afectivo, la asistencia de un profesional que reconozca la vivencia y la experiencia, que la respete y que la acompañe en sus tiempos fisiológicos y emocionales, claramente harán que ese momento sea transitado y vivenciado de la mejor manera posible y que deje una huella y una implicancia en la emocionalidad que desde la salud mental se relacione con precisamente la salud y no con aspectos que se vinculan con patologías. Y no es lo mismo parir con respeto, con tiempo, con acompañamiento, con sostén afectivo y emocional. No es lo mismo nacer donde se resguarden los derechos del nacimiento y la integridad del bebé recién nacido. Es una cuestión de derechos humanos, y ahí es un aspecto muy importante. La violencia obstétrica atenta contra los derechos humanos, atenta contra los derechos en salud, y desde ahí el compromiso, que es muy importante que podamos desentramar y estructurar cada vez con mayor fuerza las y los profesionales de la salud, y sobre todo la salud mental, por el impacto que estas circunstancias de vida tienen, no solamente en la salud física, si se quiere, por las secuelas que muchas de las intervenciones que se vinculan con violencia obstétrica tienen, como la maniobra de Cristel, el que les comentaba anteriormente, sino también por todas estas implicancias emocionales que trascienden mucho más allá de lo que sería el puerperio en sí. Hay situaciones de vida vinculadas con violencia obstétrica que yo he acompañado a mujeres y habían pasado ya 15, 20 años de esa circunstancia, y habían quedado como un hecho tan traumático, como una situación tan traumática, que les resultaba muy complejo poder salir y resignificar positivamente esa situación. Entonces, los impactos y las implicancias de la violencia obstétrica no conocen de tiempo cronológico. Están vinculados con la resonancia afectiva, con los mecanismos de defensa psíquico, están vinculados con el ambiente, y si a todo esto le sumamos violencia obstétrica, más situaciones de vulnerabilidad, más situaciones de otros tipos de violencias, claramente el impacto en la salud integral y en la salud mental va a tener unos matices más que significativos y sumamente necesarios de poder abordar. De alguna manera invitarnos a pensar que el parto
debiera entenderse como una experiencia psicofisiológica, relacionada con la sexualidad, las emociones, los vínculos y todo lo profundo que anida en la historia de vida de una persona. Es una vivencia sagrada, íntima y primal. Requiere tiempo, cuidado y respeto, tanto si se trata de un parto fisiológico como de una cesárea, ambas dos formas de nacer. Conocer los matices físicos, psíquicos, relacionales y sexuales que entraman un parto nos ayuda a clarificar situaciones, roles y posibles acciones. Nos permite comprender cuándo es necesario intervenir y cuándo simplemente no, lo cual es una maravillosa forma de estar presente sin invadir. Para ello es esencial poder observar, escuchar, prestar atención con intención plenamente consciente. Parir y nacer respetuosamente, desde la singularidad de cada experiencia, con acompañamiento físico y emocional, y con información, no debiese ser considerado un privilegio, una moda o una idea carente de fundamento. Es un derecho consustancial en salud, estrechamente vinculado con la dignidad humana. Entonces, repensar la violencia obstétrica y hablar de buenos tratos, ¿sí? Es decir, de prácticas necesarias basadas en la salud integral. Y acá nos empezamos a preguntar algo que ya contigo hemos estado dialogando, Florencia. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Sí? Contemplar la necesidad de un acompañamiento respetuoso y profesional en embarazo y en gestación. Por supuesto, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación en lo particular. Desde una resonancia personal y profesional, trato de evitar utilizar la expresión casos, de la singularidad del caso por caso, porque considero que las personas no somos casos, ni nuestros pacientes o consultantes son casos, son personas con experiencias y situaciones de vida. Entonces, para poder vincularnos desde ese lugar, y esto por favor tómenlo desde una apreciación personal, me resulta mucho más afín a este paradigma de salud integral hablar de la necesidad de acompañar en gestación en las diferentes situaciones y experiencias de vida que cada situación conlleve per se para cada persona que la transite y la vivencia. Entonces, la importancia de estas buenas prácticas en la gestación. En las interrupciones gestacionales, en las muertes perinatales, en las muertes neonatales, tan importante, que también es otro tema muy invisibilizado, en algunas circunstancias, por supuesto, que se ha abierto más el diálogo, pero hay una enorme necesidad de profesionales formados en la posibilidad de brindar atención y contención para duelo perinatal, gestacional o neonatal, y muchas veces, además de que es una situación per se sumamente conflictiva y muy particular, y que está atravesada por múltiples matices, en algunas de esas circunstancias también además se reciben malos tratos, está presente la violencia obstétrica de muchísimas formas. Entonces, comprender el impacto que esa situación de por sí ya conflictiva, y además si está atravesada por situaciones o conductas de violencia obstétrica, va a tener como resonancia actual. La violencia obstétrica interpelada y la necesidad de buenos tratos en los tratamientos de reproducción humana asistida o en la reproducción médicamente asistida. No es un proceso, no es un trámite, es un proyecto de vida para una persona, para dos personas, para una familia, para una configuración vincular. Inicialmente es importante que se contemple los tratamientos de reproducción humana asistida como una forma de procreación, como un camino de estructurar un proyecto de vida personal y familiar. Además, que requiere asistencia médica, ciertamente, por eso hablamos de tratamiento de reproducción humana asistida, pero poder salir del modelo biomédico, poder corrernos de que es un procedimiento vinculado con aspectos orgánicos y funcionales únicamente. Entender
y reflexionar acerca de la violencia obstétrica en el momento inmediato luego del parto, en que estos buenos tratos y las prácticas necesarias en salud deben estar vinculadas con la posibilidad de brindar un contacto inmediato, el contacto piel con piel, este vínculo temprano, esta primera relación, es lo que se llama dentro de salud mental perinatal la hora sagrada, algo que en el relato de ella estaba como muy presente, esto de que ella sentía culpa de que no pudo ver a su bebé hasta una hora luego de que su bebé había nacido, y el registro que queda en ella, esto que para alguien que no comprenda la enorme implicancia, simplemente es una hora, y para un bebé recién nacido y para una mujer recién parida, es una hora no cronológica, es una hora simbólica, con una connotación de tiempo lógico y psicológico muy importante, y que dejan una marca, y que dejan una huella. Algunas personas tienen la posibilidad de desarrollar una enorme resiliencia con acompañamiento profesional y resignifican esa experiencia. Otras personas no tienen esa posibilidad, entonces es importante contemplar eso también. Y el impacto que una situación de parto traumático o violento tiene, por supuesto, para un bebé en el momento de su nacimiento. También interpelar en situaciones de partos y nacimientos prematuros, con todo lo que implica de por sí una experiencia de parir y nacer prematuramente, donde también estos nacimientos prematuros nos invitarían a dialogar largo y tendido en otra circunstancia. En el puerperio, con la lactancia materna o la alimentación que cada mujer maternante o persona maternante pueda brindar a su bebé, a veces es a través de la lactancia, a veces a través de leche humana recibida de una persona donante, a veces es con sucedáneo. Hay situaciones y vivencias tan particulares y todas merecen exactamente el mismo tipo de respeto fundamental y, por supuesto, un acompañamiento centrado en bases respetuosas y profesionales, más que en representaciones ideológicas o imperativas, lo que debiera ser o lo que se esperaría que suceda. El acompañamiento en embarazos y en maternidad en la adolescencia, también, o por supuesto otro tema que nos invitaría a dialogar, otro encuentro más, y que también es tan necesario de contemplar las particularidades que tiene per se la gestación, el embarazo, la maternidad, la paternidad en las adolescencias, que de por sí ya la adolescencia en sí es una etapa de múltiples cambios, de estas cuestiones permanentemente relacionadas con el crecimiento, desde la biología, de los cambios de la identidad, los aspectos evolutivos propios de lo psicológico, y si en esas circunstancias además se vivencia una gestación, una maternidad, una paternidad, como muchas veces los adolescentes y las adolescentes son víctimas de violencia obstétrica y de unos tratos peyorativos que ciertamente es muy importante que lo podamos interpelar y modificar. Los nacimientos por cesárea, la cesárea es una intervención clínica, ¿sí? Es una intervención médica, pero es una forma de parir y es una forma de nacer cuando son necesarias. Cuando son innecesarias, tienen que ver con violencia obstétrica. Y la necesidad de poder recibir asistencia y acompañamiento adecuados, respetuosos y gentiles en ese momento, ciertamente también es muy importante. Y los relatos de algunas experiencias y vivencias de cesáreas que no han recibido trato respetuoso ciertamente nos visibilizarían mucho esto de cómo podemos ver la violencia obstétrica en esas circunstancias. Y acá, ya para cerrar un poquito esta parte de las implicancias y consecuencias, hacerles unas breves acotaciones, ¿no? Al respecto. Vimos todo esto de, si se quiere, los conceptos, los lineamientos, nos invitábamos a interpelar de alguna manera, a reflexionar sobre la violencia obstétrica, sobre la necesidad de los buenos tratos en diferentes situaciones y experiencias de vidas relacionadas con preconcepción, embarazo, parto, puerperio y crianza, y ver ahora esto un poquito de las implicancias y consecuencias que de alguna manera estaban visibilizadas en el relato de Laura, y por eso precisamente fue que seleccioné especialmente el relato de ella para compartirles.
En relación a la violencia obstétrica, según diferentes investigaciones, que por supuesto van a tener las referencias al final de esta presentación, hay una mayor prevalencia de trastorno de estrés postraumático. Si vamos a hacer un análisis y una visión específicamente centrándonos en la salud mental. A su vez, también se registran indicadores de depresión, trastornos de ansiedad generalizada, dificultades en el vínculo temprano, en el vínculo de apego, en la lactancia materna y en cómo se vivencia el puerperio fisiológico y el puerperio emocional. Y acá me parece importante también hacer una breve acotación respecto al trauma. El trauma del parto reside en la mirada de quien lo percibe. Y volvemos a lo que hace rato les comentaba de los relatos. Esto de que cada persona, cada una de nosotras y cada uno de nosotros vamos a significar y a dar sentido a nuestra experiencia a través de cómo estructuramos el relato de nuestras vivencias de vida, y desde esa singularidad, para una persona, una situación puede ser sentida y experimentada como muy traumática, y para otra persona una situación similar pueda no tener esa connotación. Entonces, más allá de los indicadores, es importante escuchar el relato, escuchar la experiencia y la vivencia particular de quien nos las está compartiendo, porque de alguna manera a través de ese relato es donde podemos ver y podemos percibir esta mirada específica y esta forma de significación específica que nos puede de alguna manera dar o sugerirnos de que la vivencia ha sido significada como traumática. Por supuesto, además de connotaciones específicas que tienen que ver con una situación traumática per se. Particularmente si veíamos que hay mayor prevalencia de estrés postraumático, muy brevemente, comentar que el estrés postraumático es una afección de salud mental de algunas personas que desarrollan tras experimentar o ser testigos. Esta otra parte de la definición me parece sumamente significativa. Tras experimentar o ser testigos de algún evento traumático. Pensemos en el acompañante, en la pareja, en el referente afectivo, que está de alguna manera brindando acompañamiento físico y emocional a una mujer en trabajo de parto, en parto, y que es una situación de vivencia que está atravesada por violencia obstétrica. Ese impacto no solamente es experimentado por la persona que es objeto y víctima de la violencia, sino por aquellas personas que también son testigos de ese evento traumático y que de alguna manera también han sido violentadas y violentados. Los síntomas pueden incluir reviviscencias, es decir, recordar el episodio, algo de lo que Laura en su relato nos comentaba, pesadillas, angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación. Es revivir la situación una y otra vez. Muy brevemente, comprender que en el estrés postraumático hay recuerdos intrusivos, hay una necesidad de evasión, es decir, no hablar sobre lo que pasó, o hablar sobre lo que pasó implicaría mucho sufrimiento psíquico, cambios negativos en el pensamiento y en el estado de ánimo, cambios en las reacciones físicas y emocionales, es decir, el estrés postraumático se vincula con una connotación afectiva, psíquica, cognitiva, conductual y comportamental. Es decir, atraviesa todas las esferas por las cuales una persona resignifica una situación y una experiencia. Y por eso me parecía importante también compartirles ese relato de Laura, que si bien yo tomé esa entrevista relativamente hace muy poco tiempo, escuché su relato hace muy poco tiempo, ella me estaba compartiendo una vivencia que había transitado y había vivenciado en enero de este año. Entonces ahí también es donde esto que alguno de ustedes comentaba del tiempo, me parecía hace mucho, pero me parecía hace poco, no sé si fue actual, si no, es donde la temporalidad también con respecto al estrés postraumático nos debiera empezar a invitar a escuchar el relato desde otro lugar. Los relatos entonces de embarazos, de partos, de puerperios, no solo narran unas cronologías de sucesos, es decir, cómo sucedieron las cosas y de qué manera sucedieron. Cada relato es una puerta que se abre hacia el entramado de una experiencia de vida, deja entrever la mixtura de resignificación, connotación y evocación emocional. Permite conocer lo que pasó en función de un relato en el presente,
que vislumbra impactos en el tiempo futuro. Las connotaciones emocionales de una experiencia conducen a que una persona asocie esa experiencia con una evocación que puede ser placentera, dolorosa o experimentada como sufrimiento. Toda acción de violencia obstétrica implica repercusiones en el plano físico y emocional. Las vivencias corporales se matizan de esta manera de elementos que dan cuenta del impacto de las acciones experimentadas como violencia. Y acá la diferenciación que siempre que tengo ocasión de hablar de violencia obstétrica comparto, que realiza David Le Breton, filósofo él, pero que de una manera sumamente clara nos invita a poder diferenciar estos aspectos, el dolor del sufrimiento, y cómo el contexto puede facilitar o no las distintas experiencias. Le Breton nos dice que el dolor es propio del organismo, o sea, un proceso neurofisiológico. Podemos pensar, por ejemplo, en las contracciones de trabajo de parto. Las contracciones de trabajo de parto son necesarias y, si se quiere, son dolorosas, porque implica un proceso de cambios y modificaciones fisiológicos vinculados con la dilatación, con la rotación del bebé, con el coronar, etcétera, con todo lo que implica un proceso de parto fisiológico. Inclusive también si lo tenemos y lo contemplamos en una cesárea, ciertamente que sí, pero lo entendemos como un proceso neurofisiológico, ¿sí? Y esta imagen que está en esta parte donde puse la definición de dolor, ciertamente nos invita a pensar esto, ¿no? Un parto donde hay una presencia y un sostén físico y emocional, donde también se tienen en cuenta quién es la persona que en ese momento requiere la asistencia y de qué manera la requiere, donde el profesional de atención, que está aquí debajo, modifica y cambia su forma de acompañamiento para adecuarse a las necesidades de la persona que en ese momento está en trabajo de parto. Vemos también un ambiente con luces opacas, ¿sí? Es decir, luces tenues, donde no hay mucha, aparentemente, circulación de personas. Claramente todo esto, si contemplamos los aspectos psicofisiológicos del parto, son sumamente necesarios. Volvemos a Michel Oden, intimidad, respeto y protección. Y desde otro lado, Le Breton nos invita a pensar que el sufrimiento sería ya la traducción vivencial de la experiencia de dolor. Es la resonancia íntima del dolor en el plano de la existencia toda. Es decir, hay un proceso neurofisiológico que puede ser de alguna manera connotado como dolor, pero la resonancia emocional y experiencial que tenga esa afección al dolor, sea más compleja o no, puede ser relacionada con el sufrimiento. Y veamos si esta imagen no nos invita más a pensar en una situación de sufrimiento que de dolor, ¿sí? Donde esta, de nuevo, es otro ejemplo de la maniobra de Christeller que les comentaba hace rato, donde además la mujer está en posición casi acostada, con las piernas semiflexionadas, lo cual desde la fisiología claramente es contraproducente para un trabajo de parto fisiológico, espontáneo y de alguna manera relacionado más con las necesidades propias de las corporeidades. Entonces acá vemos, ¿no?, la forma también en la que, dónde está el profesional en esta imagen y cómo están las personas que asisten, entre comillas, este momento. Estas imágenes claramente son muy elocuentes y podría haber puesto muchas otras más, pero me parecía como una invitación muy clara desde el aspecto observacional a poder complementar con esta diferenciación que Le Breton hace entre el dolor y el sufrimiento. Entonces, ahí vemos que de alguna manera los registros de los relatos y las historias de vida, de las situaciones de vida vinculadas con violencia obstétrica, están atravesadas por el sufrimiento. Y ya para ir cerrando esta parte de la presentación, comprender que luego de los meses de gestación, la vivencia del parto suele interpretarse como un acontecimiento trascendental con diferentes matices emocionales. En virtud de ello, podemos pensar qué sucede en aquellos casos en los que las mujeres vivencian experiencias relacionadas con ciertas prácticas de rutina y
y conductas acríticas en la atención asistencial durante el parto, teniendo en cuenta que tales rutinas y prácticas se relacionan con lo que se ha conceptualizado como violencia obstétrica. Es decir, un tipo de violencia en la que el cuerpo aparece como entidad o objeto, pudiendo ser violentado de diferentes maneras. Se advierten cuerpos dolientes que sufren y padecen, con subjetividades corridas de escena. Más allá de la definición que se puede hacer en relación a este constructo, es decir, al concepto de violencia obstétrica, la dimensión de la resignificación emocional de la experiencia vivida por cada mujer cobra un papel relevante. Queda abierta entonces la reflexión sobre estos temas, así como la posibilidad de pensar sobre los posibles impactos físicos y emocionales que acciones de violencia obstétrica pudieran generar en toda la biografía e historia de vida de una persona. Estos elementos nos permiten comprender a la violencia obstétrica, insisto una vez más, como una forma de subyugación de derechos connaturales al ser humano por su condición de tal. Algunas de las referencias a las cuales podemos acudir si queremos profundizar en la temática de violencia obstétrica, de partos fisiológicos, de la salud integral en partos, en embarazos, en puerperios, están algunos de ellos y de ellas aquí. Por supuesto, esta presentación la van a tener con las referencias bibliográficas para quien desee y guste profundizar y bucear un poco más en estas interesantísimas investigaciones y aportes que nos brindan y que nos permiten interpelar y reflexionar sobre otras formas de nacer, otras formas de parir, más respetuosas, más gentiles, con protección, con cuidado y desde el acompañamiento accionado fundamentalmente con empatía, con acciones basadas en criterios y en el buen trato que es tan necesario, sobre todo en momentos circunstanciales en la biografía y en la historia de vida de una persona, que serán sumamente significativos. Darles las gracias. Dejo ahí las vías de contacto y de comunicación, y ahora cierro la presentación y vuelvo para que podamos charlar y dialogar un ratito más. Bueno, María, primero te agradezco. La verdad es que cada vez que me acerco a este tema, siempre me voy con mucho más preguntas y con muchas más certezas de algunas cuestiones que como mujeres pasamos. Anoté 4 cositas de las que dijiste que me parece por ahí interesante que charlemos, por más que nosotras ya hemos charlado sobre esto, pero hablabas de esto de la cuestión del tiempo. Y pensaba que a veces la medicina no entiende de los tiempos de la persona que va. Digo, pienso en ese momento de parto que es o acelerado por asistencia química, pero que no tiene en cuenta quizás los 10 años de tratamientos, o los 20, o los 2 meses, lo que fuera de tratamientos de fertilidad, y que también van a ese momento. Nosotros llevamos todas esas cosas, porque obviamente no nos desprendemos de nuestra humanidad en el momento que entramos a la sala de parto. Entonces, yo lo digo en primera persona porque soy parte de estas mujeres, pero no es que llegamos lúcidas, frescas como una lechuga a parir sin todo lo que nos pasó antes. De hecho, ahí está llorando mi niña, discúlpenme. Entonces, esto del tiempo que tampoco cuando vamos a consulta, los terapeutas muchas veces no tienen en cuenta. ¿Cuánto es el tiempo subjetivo que nos llevó quedar embarazadas? Hay una publicidad que dice, que habla del sí, del positivo. Y yo siempre discuto con los colegas, y todos los negativos, ¿quién habla de todos los negativos? Y esto por ahí
de pensar también que cuando una persona, cuando una pareja, cuando una familia, vamos a ponerlo desde la persona, desde la singularidad, ¿sí? Para poder ubicarnos un poco. Cuando una persona se plantea como proyecto de vida procrear e inclusive cuidar de otra persona, aunque no haya procreado, pensemos en los procesos de adopción de bebés pequeñitos y pequeñitas, donde también hay una crianza, donde hay muchas veces una lactancia inducida, donde está, ¿no? Pensemos en esto, ¿no? En el deseo de proyectar, de gestar un proyecto de vida, ¿sí? No solamente está el deseo en sí, sino a veces me gusta pensarlo, esa persona trae además toda su familia consigo, ¿sí? Hablando, por supuesto, ¿no? Estas ideas de qué es una mamá, qué es un papá, qué es ser una hija, qué es ser un hijo, qué es ser una familia, si lo pensamos desde ahí, y si lo pensamos en situaciones de mucha vulnerabilidad, donde hay embarazos que en circunstancias pueden ser, por ejemplo, consecuencias de un abuso sexual o con la integridad sexual. Claramente, allí empiezan a atravesar y a embrincarse tantas cuestiones complejas que de por sí ya estaríamos hablando de una situación traumática y que además, cuando se reciben acciones de violencia obstétrica, no hacen más que complejizar aún más la situación, ¿sí? Contemplando muchas veces este silencio que tienen las situaciones de abusos contra la sexualidad, contra la integridad sexual, que no se dice, ¿sí? Y en esto particularmente recordar de una consultante que yo la conocía a ella en su puerperio, con dificultades en la lactancia, y a mí había algo en el relato que me generaba como más preguntas que certeza, y me generaban muchas preguntas, y por supuesto veía que había algo ahí que ella no quería como abrir, y que por supuesto respetamos los tiempos porque cada quien habla cuando puede, no cuando otra persona quiere, sobre todo en situaciones traumáticas. Y ella ya estaba transitando un puerperio y acompañando la crianza de su niño, que en ese momento tenía casi 6 meses aproximadamente. No había podido avisar, no había podido contar, no había podido decir que ella había sufrido un abuso sexual en su adolescencia, y que eso había dejado de alguna manera muy clara un trauma que no había resuelto, y que toda la experiencia de gestación, de parto, de lactancia, la hacía revivir permanentemente esa situación traumática, que la atravesó en soledad absoluta porque ni a su pareja le había comentado de esta situación. Entonces vemos cómo estas cuestiones que implican esta biografía de vida y contemplar que no es el momento del embarazo, es toda la historia que nos atraviesa, y por eso tomaba la expresión de Denise, ¿no? Lo anterior en el presente, pero que se vislumbra también para un futuro, y toda la implicancia que tiene en las relaciones vinculares y familiares, y pensemos también que los relatos de los partos, de cómo cada una y cada uno de nosotros nació, estructuran nuestro sentido primigenio de la identidad. Si nosotros tenemos un sentido de identidad en la que hemos nacido en una situación sumamente violenta y traumática, bueno, eso dejará unas huellas en nuestra estructuración psíquica, ¿sí? Pensemos en estos relatos que a veces descuidadamente se dice, no, cuando nació fulanito yo me partí, cuando nació menganita me cosieron en tantas partes, y fulanita y menganita están ahí escuchando eso, y dice, yo cuando nací pasó esto. Qué complejo eso también, ¿no? Entonces, claramente la violencia obstétrica es una puerta de ingreso a muchísimas otras resonancias, y por eso me parecía, y nos parecía cuando dialogábamos contigo, Flor, poder incluir todas estas cuestiones de los tratamientos de reproducción humana asistida, los procesos de adopción, embarazos en la adolescencia, muertes y duelos gestacionales y perinatales, y también que nos invita a poder salir un poquito de esa representación del embarazo como perfecto, del parto como ideal y del puerperio como maravilloso, y entender que hay partos, embarazos, puerperios que son reales desde la experiencia de cada quien, ¿sí? Y eso no hace más que reforzar estereotipos y representaciones que atentan contra la salud mental. Sí, totalmente, María. Y otra cosa que me resonaba mientras hablabas, mostrabas esto de la maniobra en donde el médico te salta encima. Sí, entiendo que es la misma que es para bajarte, en realidad, el bebé. A mí me la hicieron y me fisuraron el huesito dulce, o sea que ni te cuento. Y cuando vi la imagen y vos decías que la OMS lo prohibía, instantáneamente dije,
se me vino a la cabeza y dije, ¿cuánto más violentada fui de lo que yo realmente supe? Mirá, pasan 4 años y en una charla digo, hey, eso no estaba, entonces no debía ser así, por más que yo ya lo haya sentido así. Y en ese saber, siempre cuando he pasado por todos los tratamientos de fertilidad y el parto, siempre he tenido esta cosa de, y todos los que no saben, y todas las mamás mamás y mamá por el tema del parto, pero también todas las mujeres que pasamos tratamiento de fertilidad y los médicos nos dicen cosas como esto de no te queda otra que ser mamita, mamá, vos viniste al mundo para ser madre, cosas así que yo le contaba a María que me han dicho, y que no tienen las herramientas para defenderse. Entonces ahí, en esto de saber, como conocimiento, digo, el rol del psicólogo, qué importante que nosotros podamos tener esta conversación que estamos teniendo y que empecemos a ver cosas que tenemos el derecho, yo creo que tenemos la obligación de empezar a ver por todas nuestras pacientes que van a llegar al consultorio, que ya llegaron al consultorio y que no podemos ser un agente más de invalidación y de violencia en una etapa tan dura. Porque no es fácil. Claro. Todo el mundo dice que es fácil embarazarse y pasar por todo esto. Y esto que decía el otro día unos colegas, el mito de la maternidad instantánea. Te miran y te embarazan. Hablando vulgarmente. Claro. Y que en realidad no es así. No, y que tiene que ver también con una cuestión importante, y por eso cada vez que tengo ocasión de hablar de estas temáticas, trato de ser sumamente cuidadosa y consciente de la información que pongo, de las imágenes que comparto, porque yo no sé en qué momento yo puedo estar tocando una partecita y en la fibra emocional de alguna persona que me esté escuchando, con la mejor intención, con la mejor de las ganas, pero la maternidad, la paternidad, las familias, las crianzas nos atraviesan a todos. Es lo que tenemos todas y todos en común. En algún momento hemos nacido. Y hemos sido criadas y criados por algunas personas o por algunas personas. Después estructuramos nuestras diferencias individuales, pero eso es algo que tenemos en común, nacemos y morimos. Y paradójicamente, en las formaciones universitarias no se habla de nacer y de morir, lo cual me parece sumamente extraño, ¿sí? De nacer con dignidad y con respeto y de morir en esas mismas circunstancias, ¿sí? Entender que no es un mientras tanto, que hay todo un continuum que es importante. Y también desde este lado del respeto fundamental, de decir, a ver, yo podría haber en esta temática haberles compartido videos, haberles puesto un montón de cosas, pero no nos conocemos. Yo no puedo abrir con profesionales, y muchísimo menos lo pienso con consultantes o con pacientes, no puedo abrir un aporte emocional que no esté segura que la voy a poder acompañar y cerrar. No puedo hacer eso. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, implica todo un respeto por estas cuestiones de violencia, ¿sí? Pero por otro lado entender que no se visibilizan como situaciones de violencia muchas cuestiones porque no se sabe que eso es violencia. Entonces cuando los profesionales empezamos a informar y decir, mira que esto es violencia obstétrica, mira que esto otro también, empezamos a compartir información a través de nuestras redes sociales, empezamos a compartir investigaciones, empezamos a generar estos espacios de diálogo. Bueno, ahí empieza a subir, ¿no? A la superficie y empezamos a ver todo lo que está debajo de este iceberg. Acá arriba vemos violencia, pero acá abajo hay muchísimas cuestiones que se relacionan con la violencia. Entonces empezamos a visibilizar y la violencia pierde peso cuando mayor entidad se le otorga. Entonces, si le otorgamos identidad y la visibilizamos, podemos ser más conscientes de acciones que podemos llevar adelante, para lo cual la prevención es la base estructural, es el eje transversal, para poder erradicar cualquier tipo de violencias. Totalmente de acuerdo con vos. No quiero robarme todo el tiempo, así que abrimos a otras colegas. Yo le veo la cara a Pau Garrote que hace así y se emociona. Me gustaría que, bueno, que lo abramos al resto. Por favor. Se animen a abrir los micrófonos. Sigamos charlando, que está maravilloso. Quien guste y quiera, o lo escribe, o habilita el micrófono, que a veces es más dinámico, como gusten. Hola.
Hola, hola Vanessa. Hola, sí, quería comentar con la situación del coronavirus. Yo entré unos minutos más tarde y no sé si lo mencionaron. A mi punto de vista se están dando un montón de situaciones de violencia obstétrica. Justamente mi hermana está transitando su embarazo, está en el 8º mes, y desde situaciones como, por ejemplo, cuando tenía que hacerse un estudio, va al dispensario, ya se hace atender en el sector público, le dicen, no, acá estamos trabajando solo con coronavirus. Esa mañana, para resumirlo, pasó por 3 lugares, que ella se fue a 3 lugares distintos del sector público, donde le dijeron, no estamos atendiendo nada que tenga que ver con el embarazo, tenés que buscar otro lugar. Bueno, es unos meses. Y ahora particularmente también está sucediendo, y se está haciendo atender en el neonatal en Córdoba, y está pasando por una situación compleja, tiene que hacerse un estudio porque un resultado no le dio bien, y nadie le puede acompañar. O sea, está yendo todos los días a la mañana, entra sola, y bueno, eso, ¿no? Ni siquiera el papá de su bebé, que con todo gusto la acompañaría y entraría, etcétera, no se puede. Y también le dijeron que al momento del parto va a estar sola, o sea, el papá no puede ingresar, y ha escuchado también que esta hora que el bebé se lo pone a la mamá, tampoco se está dando por una cuestión de desinfección, de coronavirus, etcétera. Entonces yo escucho todas esas cosas y me pongo loca, pero ella me dice, no, pero me tratan bien, porque, viste, yo como que, me parece que esto está estando mal. Y bueno, pero ella, con lo del buen trato, porque las médicas la tratan bien, entonces como que no hay violencia obstétrica porque la están tratando bien. Pero yo sí veo que hay violencia, digamos, en otras cuestiones. ¿Cómo va a entrar sola a hacerse una biopsia o digamos, situaciones feas o de incertidumbre? Eso, que con el coronavirus me parece que se está tapando, se está volviendo atrás. Esta situación del coronavirus, de la desinformación que hay en muchos contextos, está haciendo que no se respeten y se contemplen los protocolos actuales que hay para atención en embarazo, parto y puerperio, que en ningún momento aconsejan que la mujer esté sola, en ningún momento lo aconsejan, ¿sí? Obviamente que hay que tomar todos los recaudos, que se permite la presencia de un acompañante con barbijo, hay que hacer un consentimiento informado, todo lo que seguramente estaremos haciendo cada uno de nosotros en nuestros espacios de consultorios, quienes han podido retomar la práctica clínica, ¿sí? Pero hay una cuestión que se están programando cesáreas innecesarias. Y esto que vos decís, Vanessa, tan importante, que la vamos a despersonalizar, no la vamos a tomar a tu hermana como un ejemplo, ¿no? Para no individualizarlo. Pero esto de decir, me tratan bien y no hay violencia, no se están respetando sus derechos. Eso es violencia obstétrica. ¿Sí? Si no se respetan los derechos y no se respetan los lineamientos institucionales que están determinados por los organismos que son los encargados de elaborar los protocolos y las formas de acción, esta palabra protocolo que están como tenemos todo tan a flor de boca y a veces no se entiende muy bien de qué estamos hablando, pero de ahí la importancia nosotros como profesionales, ¿no? De ingresar a las páginas del ministerio, de ver y los protocolos actualizados, de si hemos recibido una información que esté buena poder compartirla, y de comprender también otra cosa. De acá en adelante, a todas estas niñas, niños que estén naciendo, mujeres, familias que estén pariendo, el impacto de toda esta situación se va a ver a largo plazo y vamos a necesitar profesionales con formación y capacitación para contener y resignificar esas experiencias, para sanar partos traumáticos y situaciones traumáticas, ¿sí? Que hay relatos que son sumamente devastadores cuando uno tiene la posibilidad de escucharlos, y sobre todo de plantarlos en situación y sabiendo el impacto que tiene a largo plazo estas cuestiones, toda la contención de salud mental que vamos a necesitar, poder estructurar de acá en mucho tiempo, más adelante, no en meses, en mucho tiempo más, va a ser muy necesaria también. Quizás ahora algunas cuestiones las podamos ver, pero cuando algunos aspectos tiendan a estabilizarse, por decirlo de alguna manera, el impacto va a aflorar, va a surgir a la superficie eso. Sí, María. Muchas gracias. A vos, Vanessa. Gracias.
también pienso en esto que dice Vane, no solamente en el hospital público, sino yo conozco como colegas mías que están embarazadas y que van a hospitales privados y que no les dejan hacerse las ecografías de rutina para que no vayan al hospital. En el caso de mi mejor amiga, tiene el beta, el análisis de sangre, y recién mañana, después de 5 meses, va a poder hacerse una ecografía. Y estas cuestiones de no encontrar lugares para un servicio de atención, de que me dicen, bueno, hay que proteger a la mujer embarazada, pero por ejemplo, lo que contaba Vania, una mujer atravesó por 3 lugares distintos para poder recibir una atención. Entonces, ¿dónde está esa protección? ¿Sí? Y acá Federico pregunta algo muy, muy importante, estaba leyendo en los comentarios. Hay otro aspecto fundamental de nuestro rol como profesionales, que es la denuncia. Nosotros como profesionales de la salud tenemos la obligación, no la elección, la obligación de realizar la denuncia cuando tenemos indicadores, certezas o hipótesis de que hay una situación de violencia obstétrica. La denuncia es muy importante porque vemos por un lado hay dos cuestiones. Por un lado está la cifra de las denuncias, es decir, hay tantos casos por mes que se denuncian, y por otro lado está lo que se llama en criminología la cifra negra. Todas aquellas circunstancias que suceden y que no se denuncian, que son en violencia obstétrica 10 veces más que aquellas que efectivamente llegan a denuncia. Entonces, cuando se empiecen a visibilizar las denuncias y empiece a haber un circuito desde lo legal y desde lo jurídico también, ahí muchas cuestiones van a empezar a cambiar, ¿sí? Porque no es la paciente fulanita de tal que vino loquita ese día, y acá estoy haciendo puras expresiones como se han escuchado, que quiso un parto humanizado. A mí como profesional, y conozco otras colegas también, las cosas que nos han dicho desde psicóloga hippie, psicóloga fumanchera, psicóloga no sé qué tanto, por estas cuestiones de visibilizar la violencia obstétrica. Entonces, es decir, caramba, si se trata peyorativamente de un profesional que está resguardado desde la legalidad, ¿cuánto más eso no se atraviesa violentamente a la usuaria y usuario del sistema de salud? Entonces ahí volvemos a ese punto. Nosotros los profesionales tenemos no solo visibilizar, no solo informar, no solo prevenir, sino denunciar. Y hay muchos canales para hacer la denuncia, el 144 es una de ellas, y yo les voy a compartir la página del Ministerio donde hay un protocolo y un modelo de cómo se redacta una denuncia de violencia obstétrica, ¿sí? Y es muy importante eso también. Qué bueno, justo ahí usted preguntaba cuáles eran los pasos a seguir para hacer la denuncia. Así que... Y otro aspecto importante, como se trata de violencia y está encuadrada en la ley de violencia contra las mujeres en sus distintos tipos y modalidades, no hace falta que la mujer vaya a hacer la denuncia con la episiotomía recién hecha, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que no hay prescripción en el delito de la violencia obstétrica. Eso es otro dato importantísimo, porque algunas personas dicen, no, ¿para qué voy a denunciar si fue hace 3 años atrás? No prescriben esas circunstancias porque tienen que ver, acá la salud mental es muy importante. Una persona denuncia un acto de violencia cuando puede y cuando está preparada emocionalmente y recibe la contención para poder hacerlo, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder visibilizar esa información también. Y a veces también tomando lo que preguntaba Federico, esto desde el sentido de la empatía, ¿no? Si desde las otras prácticas, si vemos que a una persona le están hablando de una manera que no es la adecuada, que no es respetuosa y que es violenta, ¿de qué serviría ir en ese momento al choque con ese profesional que está haciendo la acción de violencia? No de mucho, porque nos correríamos a la persona de escena y sería una lucha de poderes. ¿Quién sabe más que quién? Entonces, si en ese momento estamos acompañando a una persona, brindarles desde nuestro lugar el mejor acompañamiento posible, ¿sí? Para tratar de minorizar el impacto que esa situación de violencia que pudiera haber ejercido otro profesional puede haber tenido. Y posteriormente, también algo muy importante, los profesionales de salud mental somos parte de los equipos de salud. Eso significa que tenemos voz y voto en cómo se manejan institucionalmente algunas prácticas. Mientras se siga sosteniendo la representación errónea de que la salud mental está en un escalón debajo que la salud física o anatomista, no vamos a tener posibilidad de diálogo, ¿sí? Entonces ahí también revalorizar nuestro rol profesional, que es tan necesario y tan importante.
Y si para eso tenemos que apelar a las leyes, a las normativas y a los jurídicos y a investigaciones de este tamaño, pues sacaremos todo el arsenal de papers que tengamos, porque es necesario también. Tiene que ver con uno de los ejes que estructura nuestro quehacer profesional. ¿Alguna pregunta más? Estamos todos deleitándonos con vos, María, te digo. Y yo miro ahí las preguntitas. Bueno, qué gusto, qué placer. Y bueno, la idea es que podamos encontrarnos siempre que ustedes quieran y tengan ganas para dialogar de esto, aprovechar de la bendición de la tecnología que nos permite achicar distancias y tiempos, y qué es eso, ¿no? De generar un espacio de encuentro. Yo siempre me gusta pensar que nos invitamos a dialogar y no que hay alguien que sabe algo y hay otro que tiene que escuchar. Jamás voy a pensar que un espacio tiene que ser concebido de esa manera, porque creo que también algo muy importante, la salud es una construcción comunitaria, es una construcción social, y mientras podamos dialogar estos aspectos, mayor asertividad vamos a tener en esas formas de hacer salud, y hacer salud mental, que es también tan importante y por estos días tan necesaria. Siempre lo ha sido, pero ahora tantísimo más. Y por supuesto, reforzar las vivencias de experiencias de aquellas mujeres, hombres, familias que estén maternando, paternando, gestando en estos momentos tan complejos, y tratar de focalizar en los factores protectores, en los factores salutogénicos. Ayer hablaba con una mujer puérpera y me decía, no, pero las noticias y toda esta cuestión, ¿no? Y le decía, ¿lo oliste a tu bebé? Sentile el olor que tiene tu bebé. Y se puso a olerlo a su bebé y estábamos en la sesión y fue como desfocalizarte un poquito, saliste un poquito de ahí. Te invito a que te corras y a que lo urgente no tape lo importante. Por ahí en este momento, desde la salud mental, sería tan necesario que podamos seguir dialogando sobre todo esto, ¿no? Es realmente un placer y lo disfruto, no saben cómo. La gratitud que tengo con ustedes es enorme. Ay, ahora yo quiero que pases esta cuarentena para poder abrazar. La de los abrazos que nos hacen falta. Mira, yo tengo una lista así de gente a la que no me alcanza el año para abrazar a toda la gente que quiero abrazar. Totalmente. Acá ya hasta te tiraron próximo tema, te digo. Ah, tiraron tema, bueno, después leo bien, chismeo bien todos los temas. Sí, Qué sí. bueno. Yo, bueno, te agradezco personalmente porque para mí esto es parte de mis batallas personales, pero también como profesional, ideológicas, mis batallas ideológicas que doy día a día, así que te agradezco por sumarte, te agradezco que siempre vengas a nuestra casa y con tanta humildad y generosidad en todo lo que haces. Bueno, en los comentarios vas a ver que somos varios los que adherimos a eso, y bueno, siempre te invitamos, las puertas de nuestra casa siempre están abiertas para vos, María, y agradecemos al resto de colegas que se suman, muchas caras que hace mucho no venía, como la Nati Carrasquera, que creo que hace como 10 años que no te veo, Nati. Vieron acá. Estos puntos de encuentro tan necesarios. Por supuesto que tienen mis vías de contacto, de comunicación, siéntanse en la libertad de comunicarse siempre que lo necesiten, y digo, nada de lo que tengo es mío si no me ha llegado, y puedo ser un medio para un fin, así que un puente y un nexo, todo lo que yo pueda llegar a tener y les pueda llegar a servir, por favor cuenten con eso de antemano, con muchísimo gusto. Y nada tan hermoso y tan salutífero que sentirnos parte de una manada humana, y de cuidarnos entre todas y todos. Y bueno, dejarles un enorme saludo, una gratitud tremenda, esperando que se encuentren todas y todos en salud y en bienestar, ustedes y todas sus personas queridas, y que bueno, podamos seguir co-creando salud, empatía, bienestar, y desarrollando esta enorme capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos, que por hoy se está demostrando más que nunca, y visibilizando la enorme capacidad que están teniendo las niñas, los niños y los adolescentes, que se están bancando este momento como los mejores y las mejores.
¿sí? Muchísimas gracias, ha sido un placer, y nos reencontraremos siempre que haya oportunidad, por supuesto. Totalmente. Gracias, María, y gracias al resto de las colegas y colegas que nos acompañan. Nati, después de como 10 años, te mando un beso enorme y nos vemos pronto. Nos vemos. Ha sido un gusto. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches a todos.